Capítulo 3, Parte 2. Política 3. Separación del poder político y el poder económico. El otro distintivo del nuevo gobierno es la separación del poder económico y el poder político. El gobierno ya no es un simple facilitador para el saqueo, como había venido sucediendo, y ha dejado de ser un comité al servicio de una minoría rapaz. El gobierno actual representa a ricos y pobres, creyentes y librepensadores, y a todas las mexicanas y mexicanos al margen de ideologías, orientación sexual, cultura, idioma, origen, nivel educativo o posición socioeconómica. Ya existe un auténtico Estado de Derecho y queremos convertir en hábito la consigna de nuestros liberales del siglo XIX. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. En el periodo neoliberal, los gobernantes se acostumbraron a incumplir las leyes o hacer solo en forma selectiva y discrecional. Esta conducta fue un mal ejemplo de ilegalidad para amplios sectores de la población y se causó de esa manera un gravísimo daño a las instituciones y a la moral pública del país. Para rescatar la confianza de la población en la legalidad, es indispensable que la autoridad sea respetuosa de ella. En virtud de este principio, en el gobierno actual todos los servidores públicos están obligados a obedecer y aplicar el marco legal vigente en todos sus aspectos. Un punto fundamental en este sentido es acabar con la simulación de constitucionalidad tal y como se practicaba en el periodo neoliberal y acatar puntualmente los límites y las jurisdicciones establecidas en el Pacto Federal y la división de poderes. Dicho de otra manera, el poder ejecutivo no debe inmiscuirse de ninguna forma en las decisiones de otros poderes. Debe respetar las potestades de los niveles estatales y municipal del gobierno y obedecer las decisiones de la Fiscalía General de la República, el Banco de México, las autoridades electorales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De igual modo, la Presidencia de la República está comprometida con el reconocimiento y respeto a las facultades que el marco legal del país otorga a las comunidades indígenas y a sus instancias de decisión. En materia de derecho internacional, se someterá a los fallos de los organismos e instrumentos de los que México es miembro y signatario, como la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y la Organización Mundial de Comercio. Aquí destaco que, por primera vez en 3 décadas, se elaboró un Plan Nacional de Desarrollo completamente distinto a los aprobados durante el periodo neoliberal. El nuestro tiene como propósito atender las demandas del pueblo y desterrar la corrupción y la impunidad. Las políticas gubernamentales ya no están sometidas a las recetas impuestas desde el extranjero, y aunque no se han promovido reformas legales en materia energética ni de la explotación de recursos naturales, se ha decidido no otorgar más concesiones ni contratos a particulares para la extracción de petróleo, generación de electricidad, minería, manejo de aguas y otras actividades estratégicas de exclusivo dominio de la nación. Además, se estableció, como ya dijimos, el criterio de separar el poder político del poder económico y el gobierno se asume como representante de todos los mexicanos, no solo de una facción o minoría. Como es evidente, este nuevo ordenamiento político contrasta con las reformas promovidas durante el periodo neoliberal, cuyo propósito era, en esencia, trasladar los bienes públicos a particulares y utilizar al Congreso para legalizarlo. Recuérdese que, en ese lapso, la mayoría de los legisladores que debieron haber actuado como representantes populares eran en realidad fieles servidores de los potentados y de sus jefes políticos, y en concordancia con esta tarea aprobaron las siguientes reformas. Reforma número 1. En mayo de 1989, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, el PRI y el PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo, que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado. Reforma número 2. El 27 de junio de 1990, el PRI y el PAN reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación, eliminando el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito. Reforma número 3. El 6 de enero de 1992, el PRI y el PAN modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales. Reforma número 4. El 6 de mayo de este mismo año, los legisladores del PRI y el PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años para la extracción de oro, plata y cobre. Eliminaron los límites de la superficie que podía ser concesionada, derogaron el impuesto a la extracción de minerales y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la histórica mina de Cananea. Además, en este sexenio entregaron 6.600.000 hectáreas de reservas mineras nacionales, la mayor parte de ellas a 3 consorcios del país: Peñoles, Grupo México y Carso.
Y esta misma política continuó hasta el 1 de diciembre del 2018. En 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas, es decir, 45% del territorio nacional. Ni siquiera en el Porfiriato se llevó a cabo una enajenación del suelo patrio tan descarada. Reforma número 5. El 22 de diciembre de 1992, los legisladores aprobaron la reforma a una ley secundaria que, a contrapelo de la Constitución, permitió a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica. Hoy tales empresas venden a la Comisión Federal de Electricidad o a particulares el 46% de la energía eléctrica que se consume en el país a precios elevadísimos. Con la nueva política energética puesta en marcha por la Cuarta Transformación, se está incrementando la capacidad de generación de las plantas del sector público y se detuvo el aumento de las tarifas. Reforma número 6. El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo 3 constitucional para limitar la gratuidad de la educación pública solo a nivel de primaria y secundaria, y se dejó al mercado como si fuera una mercancía la educación media superior y universitaria. Desde entonces, unos 300.000 jóvenes son rechazados año con año en su intento por ingresar a la educación superior. Para justificar este absurdo, se implantó la mentira de que los jóvenes no podían ingresar porque no aprobaban el examen de admisión, cuando en realidad no había cupo para ellos en los planteles públicos por falta de presupuesto. Reforma número 7. El 18 de marzo de 1995, la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados aprobó el aumento del IVA del 10% al 15%. Reforma número 8. El 12 de mayo de 1995, el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario para privatizar Ferrocarriles Nacionales de México y venderlos a empresas nacionales y extranjeras. Tan descarado fue este acto que al terminar su sexenio el expresidente Ernesto Zedillo se fue a trabajar como asesor del Consejo de Administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país. Reforma número 9. El 23 de mayo de 1996, el PRI y el PAN aprobaron la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los cuales fueron entregados de esta forma a operadoras financieras privadas nacionales y extranjeras. Las administradoras de fondos para el retiro, Afores, y con ellos la administración sin transparencia, con altos costos por la operación y baja rentabilidad para los derechohabientes. De las pensiones de millones de mexicanos. En su primera etapa, los Afores llegaron a cobrar 3 comisiones distintas: sobre saldo en la cuenta, sobre los depósitos y sobre los rendimientos. Ahora al menos hemos garantizado a los asalariados el manejo seguro de estos fondos conformados con sus ahorros. Reforma número 10. El 12 de diciembre de 1998, diputados del PRI y el PAN aprobaron el FOBAPROA que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. En la actualidad, al 31 de diciembre del 2018, esta deuda rebasó el 1.200.000 millones de pesos y de 1995 a la fecha se han destinado solo para pagar intereses más de 800.000 millones de pesos del presupuesto nacional, cuando esos recursos públicos debieron utilizarse para impulsar las actividades productivas, crear empleos y promover el bienestar del pueblo. Reforma número 11. El 8 de diciembre de 2005, ya durante el foxismo, el PRI y el PAN reformaron la ley de impuestos sobre la renta para conceder a las grandes corporaciones económicas y financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el 100% de sus contribuciones. Una vez consumado el fraude electoral de 2006, el 22 de marzo de 2007, el PRI y el PAN modificaron la ley del ISSSTE y entregaron las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado a los intereses de los banqueros. Con ello, los trabajadores pagarán más por sus pensiones y al final recibirán menos. Reforma número 12. El 13 de septiembre de 2007, los mismos legisladores del PRI y del PAN aprobaron un paquete fiscal que incluyó la creación del impuesto empresarial a tasa única y el impuesto del 2% por depósitos en efectivos, que más tarde aumentaron al 3%. Reforma número 13. El 24 de octubre del 2008 aprobaron la Ley de Petróleos Mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados, así les llaman, a empresas privadas nacionales y extranjeras para la explotación de petróleo, exclusiva y hasta por 25 años mediante la asignación de áreas o bloques del territorio. Por cierto, la Suprema Corte convalidó esta reforma y rechazó una controversia constitucional presentada por 5 presidentes municipales alegando que carecen de interés jurídico en el tema. También resolvió improcedente un juicio de institucionalidad
de inconstitucionalidad interpuesto por legisladores progresistas. Siguiendo la cronología de la ignominia, recordaremos que mediante un acuerdo político entre Calderón y Peña Nieto el 20 de octubre del 2009, los diputados del PRI y el PAN aprobaron la ley de ingresos en la que aumentaron el IVA de 15 a 16%. Incrementaron el impuesto sobre la renta de 28 a 30% y autorizaron los aumentos mensuales a la gasolina, el diésel, el gas y la electricidad. Reforma 14. El 2 de diciembre del 2012, al día siguiente de haber tomado posesión de la presidencia, Enrique Peña Nieto firmó con los partidos PAN, PRI y PRD el llamado Pacto por México, en el cual se acordó profundizar en las privatizaciones del sector energético, la educación, la seguridad social y las comunicaciones, así como reformar las leyes fiscales, laborales y hacendarias. Todo en beneficio de la clase dominante del país y de los intereses extranjeros. Poco antes, el 30 de noviembre de 2012, diputados y senadores del PRI y del PAN aprobaron la reforma laboral que eliminó derechos históricos a los trabajadores al permitir la subcontratación, el pago por horas y sin prestaciones sociales. Reforma 15. El 13 de diciembre de 2012, la Cámara de Diputados aprobó la mal llamada reforma educativa, que tenía como consigna someter al magisterio y avanzar en la privatización de la enseñanza. La mayoría de senadores votó a favor de la modificación constitucional el 20 de diciembre de 2012. A partir de ese momento comenzó una campaña de desprestigio, criminalización y persecución sin precedentes en la historia contra el magisterio. Reforma 16. El 18 de diciembre de 2012, el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones realizadas en los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105. Estas modificaciones garantizan los derechos de las empresas, pero no los de la ciudadanía, y permiten la censura previa y violan el derecho a la privacidad. Además, los legisladores dejaron fuera a las radios comunitarias indígenas y los derechos de las audiencias. La Ley Federal de Telecomunicaciones creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones para regular el sector. Sin embargo, este acabó favoreciendo a los agentes económicos preponderantes que han fortalecido su presencia en el mercado. Reforma 17. En octubre de 2017, el Senado aprobó nuevos cambios a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que fueron considerados un retroceso democrático. Se nulificó el derecho de las audiencias, pues eliminó la facultad de la Secretaría de Gobernación de supervisar los contenidos y velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales. En los hechos, se dejó sin sanción el incumplimiento del respeto a los derechos de las audiencias infantiles y a la diversidad, y se omitió la obligación de observar un lenguaje no sexista y de no promover la violencia. Reforma 18. El 17 de octubre de 2013, la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendaria que significó cobrar más impuestos a la mayoría de los contribuyentes, manteniendo los privilegios fiscales para las grandes empresas y los bancos. La reforma aprobada por el Legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013 fue modificada por la Presidencia, mediante dos decretos del 26 de septiembre de 2013. En ellos se estableció que el Ejecutivo tenía facultades para ejercer en la práctica un poder determinante en la definición de la política tributaria. El artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, Cámara de Diputados 2014, lo habilita para condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, y para conceder subsidios o estímulos fiscales. Y eso es exactamente lo que hizo el presidente Peña Nieto: otorgar estímulos fiscales a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, y acordar diversos beneficios a otros factores. Reforma 19. No conformes con el avance en la privatización de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, el 11 de diciembre del 2013 los senadores del viejo régimen aprobaron la reforma energética para entregar el 20% del potencial petrolero del país a empresas particulares, nacionales y extranjeras, y permitir el aumento ilimitado de la participación privada en la generación de electricidad. No dejo de señalar que, cuando se aprobó esta reforma, solicitamos, de conformidad con el artículo 37 de la Constitución, una consulta ciudadana para recoger la opinión del pueblo sobre este importante asunto de interés nacional. Sin embargo, luego de reunir más de 3 millones de firmas y cumplir con todos los requisitos, los ministros de la Suprema Corte, demostrando su lealtad a los mandamases, declararon improcedente nuestra fundada petición. En fin, durante el periodo neoliberal, las leyes se aprobaron por consigna y a modo, en el sentido que existían los potentados políticos, funcionarios y legisladores para beneficio de particulares sin importar el interés público. En contraste, ahora las reformas a la Constitución y las leyes que hemos promovido tienen el propósito de ajustar el marco legal a la nueva política económica y social que estamos aplicando.
Por ejemplo, las principales reformas y leyes aprobadas por la Cámara con mayoría de legisladores surgidos de nuestro movimiento han sido las del combate a la corrupción, las de austeridad republicana, la de extinción de dominio para recuperar y devolver al pueblo lo robado, la prohibición de la devolución de impuestos, la clasificación como delitos graves el robo de combustible, la evasión fiscal y el fraude electoral, la eliminación del fuero a funcionarios, la revocación del mandato, la consulta popular, la nueva ley laboral y de salud, la cancelación de la llamada reforma educativa, la reforma a la Constitución que permite a elementos del Ejército y la Marina participar en tareas de seguridad públicas e incluye a la Guardia Nacional. El nuevo marco legal, en los hechos, es una nueva Constitución acorde con las demandas y la voluntad del pueblo que decidió emprender la cuarta transformación de la vida pública del país por medio de las vías institucionales y legales. Política 4. Hacia una democracia participativa. También estamos transitando hacia una verdadera democracia y se acabará la vergonzosa costumbre de fraudes electorales. Las elecciones serán limpias y libres y quien utilice recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente, o el que destine el presupuesto para favorecer a candidatos o partidos irá a la cárcel sin derecho a fianza, porque cualquier violación de las autoridades o de cualquier persona a los derechos políticos de los ciudadanos se ha convertido en delito grave. Pero no solo se mejorará y se hará efectiva la democracia representativa, también se pondrá en práctica la democracia participativa. El sentido primigenio y máximo de un régimen democrático es el gobierno del pueblo. La Constitución de nuestro país estableció un sistema político representativo conformado por funcionarios electos a quienes la sociedad entrega un mandato temporal que debe renovarse periódicamente por medio de las elecciones. Pero la falta de tradición democrática y la pérdida de ideales y principios del grupo gobernante conformó una clase política separada del pueblo que acabó operando en función de sus propios intereses. Dicho proceso se vio asentado en la era neoliberal, cuando la complicidad entre el poder público y el económico, la creciente corrupción y la utilización facciosa de las instituciones crearon una nueva oligarquía excluyente, una pequeña élite que manejó el país a su antojo sin atender las necesidades nacionales. El divorcio creciente entre el poder oligárquico y el pueblo generó una percepción social de la política como una actividad intrínsecamente corrupta e inmoral. La población terminó por desconfiar de su propia capacidad de influir en las decisiones nacionales y hasta de la posibilidad de cambiar el rumbo del país por miedo de la participación electoral. La superación de este estado de impotencia, abatimiento y desinterés fue resultado de un trabajo de décadas de información y organización social, del resurgimiento de movimientos sociales y de la ruptura del monopolio informativo de los medios de comunicación social. A los escasos espacios noticiosos y publicaciones veraces se sumó la aparición de las redes sociales, las cuales hicieron posible la circulación de información independiente del poder oligárquico y de las verdades oficiales. Se hizo posible así difundir entre grandes sectores la idea de que la postración nacional era resultado de un ejercicio perverso y distorsionado del poder público, que el país no tenía que estar condenado a vivir para siempre en el desastre neoliberal y que la sociedad podía ser protagonista de una gran transformación si se organizaba para la participación electoral y para contrarrestar las innumerables prácticas del fraude. Esa revolución de las conciencias permitió derrotar al régimen oligárquico en los comicios del 1 de junio del 2018 e imprimir una nueva dirección al país. Hoy la mayoría de la sociedad mexicana está informada de las realidades políticas y mantiene una vigilancia constante sobre el quehacer gubernamental e institucional. Este cambio trascendente está siendo conducido a una forma superior de ejercicio del poder, la democracia participativa. No es suficiente con que la sociedad esté informada y atenta. Debe además participar e involucrarse en las decisiones relevantes de quienes la representan en la función pública. Debe borrarse para siempre la separación entre el pueblo y el gobierno. El principio constitucional que señala el derecho del pueblo de cambiar en todo tiempo la forma de su gobierno no ha tenido en la práctica ninguna posibilidad de concretarse. Por ello, hemos considerado necesario establecer un mecanismo revocatorio como una manera efectiva de control de los mandantes sobre los mandatarios y de corrección de ineficiencias y malas prácticas y actitudes en el ejercicio gubernamental. En consecuencia, ha sido aprobada la reforma constitucional en el Senado de la República que establece la práctica de la revocación del mandato. También se quitaron las trabas legales para la aplicación del método de la consulta popular. Para vivir una sociedad
consistente de sus deberes y derechos no basta con la posibilidad de elegir a los funcionarios. La sociedad también debe incidir en sus determinaciones. Por tal motivo, el gobierno federal ha sometido a consulta las decisiones estratégicas de interés nacional y de igual forma recaba el sentir de las poblaciones en asuntos de intereses regional o local, y somete a veredicto de las comunidades las acciones gubernamentales que las afecten o involucren, acatando así las disposiciones contenidas en varios artículos de la Constitución y en tratados internacionales de los que México es signatario, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Somos partidarios del principio de mandar obedeciendo. Antes de adoptar decisiones, los gobernantes deben escuchar y tomar en cuenta a la población y actuar en consecuencia. Los servidores públicos de todos los niveles están obligados a servir, no a servirse, a desempeñarse como representantes de la voluntad popular, no como sus usurpadores, a acordar, no imponer, a recurrir siempre a la razón, no a la fuerza, y a tener siempre presente el carácter temporal de su función y no aferrarse a puestos y cargos. Además, por mis convicciones, mantengo vivos los ideales maderistas del sufragio efectivo y la no reelección. El propósito general de este gobierno es priorizar las libertades sobre las prohibiciones, impulsar los comportamientos éticos más que las sanciones y respetar escrupulosamente la libertad de elección de todos los ciudadanos en todos los aspectos, particularmente en lo que se refiere a posturas políticas e ideológicas, creencias religiosas y preferencias sexuales. A la observancia de tales libertades debe añadirse, por supuesto, el más escrupuloso respeto a la libertad de expresión. La relación con los medios de comunicación siempre tendrá como distintivo la más completa libertad y el derecho a disentir. Atrás han quedado las compromendas entre empresas informativas y gobierno. Nadie es perseguido o censurado como pasaba en los gobiernos neoliberales. Sostenemos, como decían los liberales de la Reforma, que la prensa se regula con la prensa. Además, nosotros que padecimos tanto del poder y del hampa del periodismo, seríamos incongruentes y pareceríamos vengativos si actuáramos igual. Nada de eso se repetirá, nunca más como los casos de José Gutiérrez Vivó o Carmen Aristegui. El derecho a la información es una realidad. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana hay conferencias de prensa en las que contestamos preguntas de reporteros y analistas de los medios. Termino este tema reconociendo el papel tan destacado que tuvieron y siguen teniendo en la transformación del país las benditas redes sociales. En el presente sexenio estamos impulsando la búsqueda de la igualdad como principio rector, la igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres, entre indígenas y mestizos, entre jóvenes y adultos, y quedarán erradicadas las prácticas discriminatorias que han perpetuado la opresión de sectores poblacionales enteros. El paradigma que estamos construyendo se basa en la convicción de que es más fuerte la generosidad que el egoísmo, más poderosa la empatía que el odio, más eficiente la colaboración que la competencia, más constructiva la libertad que la prohibición, y más fructífera la confianza que la desconfianza. Tenemos la certeza de que los principios éticos y vanguardistas de nuestro pueblo son las claves del nuevo pacto social y del modelo de desarrollo para el México que está renaciendo tras la larga y oscura noche del neoliberalismo.